La 41ª jornada de Liga de hace 5 años en el Molinón nos brindaba una tarde de emoción ante la visita de ya un descendido Sabadell. El Sporting llegaba a la penúltima jornada con opciones de ascenso directo. Los guajes eran conscientes que no dependían de sí mismos, pero si marcaban un gol le metían presión al Girona. El Sabadell, ya sin opciones matemáticas de salvación, metía un gran susto a la afición sportingista tras el gol del mexicano Aníbal Zurdo, que sería anulado por fuera de juego. Los dirigidos por el Pitu insistían en marcar el gol que les aventajara en el marcador. Dicha persistencia pondría por delante al Sporting. Corría el minuto 22 de encuentro. Ismael López daba pase a Guerrero, el toledano chutaba, Nauced repetía, el rebote no lo desaprovechaba Castro para abrir la lata esa tarde. Solo un par de minutos después, tras el robo de Guerrero, Hugo Fraile llegaba a esta línea de fondo, mandaba un pase al área para que Nacho Cáceres desde atrás fusilara a Nauced, haciendo estallar de alegría el templo. Los visitantes apenas se acercaron a meta rival. Mientras pasaban los minutos, el Sporting pudo ampliar su ventaja goleadora en más de una ocasión. El gol se resistía, pero quedaba demostrado que si les tocaba jugar playoff, también irían a por todas. Con el gol del Girona en Mallorca, entraba el nerviosismo en el campo y en la grada. Afortunadamente el Sabadell no pudo marcar y el Sporting se llevaba los 3 puntos. A falta de una jornada y con el Girona por delante, a los guajes solo les quedaba aferrarse a sus mínimas opciones de ascenso directo, en su valentía y en su fe en ello. Arrancamos echando la vista atrás, recordando lo acontecido en la última jornada, la número 41. Cuando se acaba el oxígeno, cuando solo te queda un último aliento, cuando los demás esperan que falles, cuando la meta está tan cerca, las piernas fallan y los números no cuadran, siempre queda el corazón. El órgano que mueve y da vida a la ilusión del Girona, que de nuevo con Sandaza bombeando, esta vez a domicilio, está a una victoria de superar todas las expectativas y ser leyenda. También lo persiguen los guajes, que hicieron aplicados sus deberes, pero que saben que su Sporting no depende de sí mismo. Eso sí, si le toca ir al playoff, la puntería está afinada. En el playoff se verán las caras Unión Deportiva Las Palmas y Real Valladolid. Se confirmó de manera matemática tras la victoria de ambos. Los de Rubí ganaron en Mendizorroza para ganar confianza fuera de casa. Los canariones se impusieron en la Romareda para avisar de que llegan bien en el momento clave. Y el Zaragoza se complicó la vida. Falló ante la opción de cerrar la sexta plaza. Ahora deberá igualar o mejorar el resultado que consiga la Ponferradina, que se impuso en el Sardinero por la mínima para que su ilusión sea máxima. Los del Bierzo dejaron muy tocado en los números a un Racing que no dependerá de sí mismo para salvarse, pero que vio cómo su gente es de primera. Aprovechó Osasuna para agradecer a los suyos con una victoria casi definitiva, y lo hizo ante un Recre que definitivamente pierde la categoría, como el Sabadell y el Barcelona B, que también se van con la idea de pronto regresar. Concluyó la penúltima jornada. Solo 6 equipos se juegan algo tangible en la última, pero el honor, la lucha y la ambición nunca se pueden subestimar en la Liga Adelante.
A falta de una jornada para el final, el Betis ya es equipo de la Liga BBVA. Sueña con ello el Girona, que es segundo con 81 puntos. El Sporting, Las Palmas, Valladolid y Zaragoza se encuentran en zona de playoff. Por abajo, Osasuna y Racing se juegan la permanencia y ya están descendidos Recreativo, Sabadell y Barcelona B. A lo largo de estos vídeos recordaremos jornada por jornada lo que sucedió hace 5 años con el Sporting de los Guajes, en una temporada sufrida, pero con un final más que feliz.